Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición especial de Cuestión de Poder. Estos días echamos una mirada a estos últimos 12 meses en las que hemos tenido conversaciones de expertos de quienes hemos aprendido. Estos días de fiestas navideñas recuperamos esas conversaciones con gusto para recuperar y conocer lo que nos explicaron y volverlo a poner sobre la mesa. En este programa especial vamos a escuchar otra vez a Isaac Cohen. Fue director de la Oficina de Información Económica de Naciones Unidas, la conocida como CEPAL. Con él abordamos las crisis de inestabilidad social y muchas de las cuales tienen su raíz en la inequidad económica de las sociedades latinoamericanas. También abordaremos el problema de la minería ilegal en Venezuela. Venezuela ha seguido siendo uno de los principales problemas, un foco de preocupación y de inestabilidad en la región. El tema de la minería ilegal en algunas zonas remotas es aún poco conocido. En este programa especial recuperamos la conversación que mantuvimos con dos expertos. Y finalmente hablaremos también de Turquía. Turquía y los kurdos. La operación que, gracias a la retirada de Estados Unidos, el presidente turco pudo realizar al norte del país, expulsando de esa zona a quienes habían vivido y viven durante años, durante décadas en esa parte de Medio Oriente, y que les obligó a retirarse por esa ofensiva militar que algunos cuestionan por ser una violación de derechos humanos. Esto es Cuestión de Poder, cuando son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Tiempo para el análisis, para la conversación. Ahora, en cuestiones económicas, la región está que arde. Las protestas tienen en su gran mayoría un elemento que detona y que la gente hace que salga a la calle, y es el descontento por la situación económica, por las medidas de los gobiernos que ahogan o asfixian a la clase media, que tiene dificultades para llegar a final de mes, o que sienten que la situación económica del país, que puede ser en datos macroeconómicos relativamente buena, no se corresponde con su economía familiar. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto también en Brasil y en Argentina, particularmente. Merece un capítulo aparte Venezuela, pero también lo podríamos incluir. Y estos tumultos o estas protestas en las calles no hacen esa crisis económica que sufren particularmente las clases medias en América Latina exclusiva de esos países. Hay otros países que también la sufren y tal vez no estamos viendo esas protestas en las calles. Isaac Cohen es economista y fue director de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es la Comisión de Naciones Unidas. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Vemos estos días esas protestas en las calles. En el caso de Chile, muy particularmente, ha llevado al gobierno de Sebastián Piñera a adoptar un paquete de medidas económicas de gran profundidad y gasto social. Precisamente lo hace para revertir una situación de protestas en las calles que surgen precisamente por una serie de medidas que él quiso adoptar para recortar el gasto público. Es decir, podemos concluir que el gobierno de Piñera está intentando solucionar el problema de orden público creando un problema de finanzas en Chile. Bueno, hacer lo que debería haber hecho antes, porque no anticipó. Y yo creo que nadie anticipó. Hay quienes dicen que sí, que esto ya se sabía, que se venía, pero la verdad es que estas situaciones, tú lo dijiste muy bien, lo que tienen es un detonador muy específico. No es que ocurran porque sí, es que hay una medida que adopta un gobierno, que es una medida que la población considera insensible, que no tiene en cuenta de su situación, y eso genera una reacción. O sea, no es que aquí hay un cúmulo de situaciones que se están dando, hay un detonador, y el detonador generalmente lo causa una medida, pues, de estas que no consideran cómo la población lo va a resentir.
Por ejemplo, el incremento del precio del coste del transporte público. Efectivamente. Que parece una cosa muy pequeña, pero que supone Claro. la última gota que vierte el vaso. Y en Ecuador lo mismo, quitarle los subsidios a la gasolina, eso le genera al gobierno, que tenía una oposición fuerte, le genera una oposición del sector campesino, del sector indígena, y eso complica las cosas. En el caso de Argentina, la situación es probablemente mucho más frágil y más preocupante que la de Bolivia, la de Ecuador o la de Chile. ¿Por qué no hemos visto protestas en Argentina? Pero se expresa electoralmente, y eso es lo interesante en el caso argentino, porque la democracia argentina funciona, aunque a uno, pues yo creo que a veces se dice que el resultado puede no ser el esperado, pero en este caso es una sorpresa el retorno. Pero protestar en las calles, lo digo para matizar su comentario, Sí. protestar entra dentro de la normalidad democrática. Efectivamente. Supongo. Bueno. O sea, en democracia se da la protesta y lo que pasa es que es el retorno al pasado. El retorno al peronismo es un retorno al pasado. Y entonces, de cualquier manera, tenemos la misma situación. En Brasil yo creo que la situación ha sido un poco mejor manejada y además no ha tenido una caída en el crecimiento tan grande y tiene margen el gobierno para tolerar. Pero están haciendo una reforma del sistema de pensiones que por ahí puede generar algún resentimiento. Para no irnos del detalle de la situación de las finanzas en Chile, ¿es responsable lo que ha hecho, al margen del intento de aplacar la ira de determinados grupos violentos en las calles, es responsable desde el punto de vista de las finanzas públicas revertir una decisión de recortar gasto público para, queriendo calmar las calles, aumentar ese gasto público? Para usar una expresión popular, Gustavo, sin querer reducir el debate a eso, pero después del trueno, Jesús María. O sea, lo que estamos viendo es una reacción de parte del gobierno que le estalla esta situación que no se esperaba, que no es la primera vez que pasa en Chile, por cierto, pero ese es otro asunto. Aquí lo que pasa es que... ¿Con esta virulencia y tan generalizado? Tal vez sí. En la historia reciente, en la democracia actual de Chile. Bueno, durante el régimen de la señora Bachelet hubo manifestaciones muy serias de los estudiantes, sobre todo. El tema ahí en ese caso era la educación. Era el costo de la educación que molestaba, digamos. Pero en este caso, pues se les ocurrió subir el precio de la tarifa del metro. Entonces eso genera una reacción. Y a veces declaraciones un poco, como dijera yo, del estilo de María Antonieta, diciendo, por ejemplo, bueno, si les parece muy caro el metro, ¿por qué no lo toman más temprano cuando es más barato? Ese tipo de declaración irrita, molesta. ¿Quién dijo eso? Parece que un ministro recomendó que si no les gustaba la tarifa más cara, que se metieran al metro más temprano porque es más barato. Bueno, beneficio para unos, pero en el fondo desgaste para el resto. Isaac Cohen, economista, exdirector de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Gracias por estar con nosotros. Placer, como siempre. Es un gusto siempre aprender escuchándole. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la situación internacional que hoy centra su punto más caliente, probablemente en Siria, en la región del norte del país, conocida como el Kurdistán, una región semiautónoma que se distribuye entre 4 países: Irán, Irak, Siria y Turquía. La retirada de Estados Unidos de esa zona ha abierto la puerta a que Turquía entre con sus tanques y con su armamento militar en una ofensiva que preocupa a la comunidad internacional. Dice Turquía que quiere eliminar de ese territorio que forma parte de su división territorial, de su nación, a terroristas, así los considera a ese grupo nacional étnico, los kurdos. Los kurdos están huyendo y temen por su seguridad, y Turquía parece no está haciendo caso a esa comunidad internacional. Hasta el mismo presidente de Estados Unidos le ha advertido: los republicanos en el Congreso preparan sanciones junto con los demócratas. Es una decisión bipartidista. Europa ha protestado y Turquía le ha respondido que ojo con esas protestas, porque puede inundar de refugiados a la Unión Europea. Y hasta la situación en la región, con voces como la de Irán o la de Israel, han elevado su tono de preocupación por lo que está sucediendo. Por eso hoy hemos invitado a Michael Wurst. El señor Wurst es el responsable del programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos
además de ser un experto en esa región del mundo, es experto en seguridad nacional. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Quiero pedirte un primer análisis sobre esa decisión de retirada de tropas de Estados Unidos y lo que ha pasado después. El presidente Trump decidió, después de una llamada telefónica con el presidente turco Erdogan, de retirar las tropas que Estados Unidos tenía en el norte de Siria, que de hecho fungieron como una parada absoluta para cualquier fantasía de una inversión militar por lado de Turquía. No se sabe exactamente por qué el presidente tomó esa decisión. No solamente en la región, pero también en su propio partido y también en la oposición política de los demócratas en este país. Todos están opuestos a esa posición porque las fuerzas kurdas han sido el aliado más importante de Estados Unidos durante más que media década en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Esa alianza qué beneficios le reportaba a Estados Unidos? Grandes ventajas para Estados Unidos porque en la administración del presidente Barack Obama, cuando era claro que el Estado Islámico ocupaba casi una tercera parte del territorio de Siria, Siria siendo un país del tamaño de Francia y creciendo el Estado Islámico en una amenaza regional y tal vez global, el presidente Obama tomó la decisión no intervenir con fuerza militar estadounidense. Entonces los Estados Unidos buscaban socios y compañeros en el país y las fuerzas militares kurdas, que son secular, progresistas y también muy capaces, fueron los aliados de primera categoría apoyados por fuerzas especiales de Estados Unidos y también de Francia durante los últimos años. Y de hecho los kurdos hasta cierto punto lucharon la guerra de Europa y de Estados Unidos en este país contra el Estado Islámico. Decías que las fuerzas kurdas son capaces como para enfrentarse al ejército turco? No, absolutamente no. Las fuerzas kurdas tienen, y no solamente son kurdas, son multiétnicas, también hay árabes y cristianos que forman parte del llamado SDF, la Defensa Territorial del Norte de Siria. Tienen más o menos 40.000 hombres y mujeres, tienen una porción significante de mujeres bajo armas que están también luchando en sus propios batallones y fueron capaces de enfrentarse con el Estado Islámico. Turquía, como siendo miembro de la OTAN, teniendo armamento duro y pesado de primera y segunda generación más moderna, principalmente de Estados Unidos, de Alemania y también del Reino Unido, es un militar con mucha más capacidad y la única estrategia que se queda a las fuerzas en el norte de Siria es una guerra de guerrilla, pero enfrentar ese ejército es imposible. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos ver a partir de ahora? Es decir, Estados Unidos ha retirado sus tropas, Turquía ha entrado y de una manera agresiva, no con tientos, sino sí, más bien arrasando, y por lo tanto deja una situación de inestabilidad en esa región. Exactamente, hay múltiples consecuencias. Primero, Turquía entra con fuerza militar sin base legal a un país extranjero, está desestabilizando el norte de Siria, que ha sido... Disculpa, sobre este primer punto, el Kurdistán, lo que está invadiendo Turquía es la zona del Kurdistán que le corresponde a su territorio nacional, ¿o ya ha cruzado la frontera para estar en Siria? No, todavía está en la parte que está semiautónoma bajo la autoadministración de no solamente de kurdos, pero de la población del norte. Pero hay rumores y también la preocupación aquí en Estados Unidos que las tropas turcas tal vez tienen un plan mucho más ambicioso. Pero lo que pasa es que con eso Turquía abre un nuevo capítulo en la guerra de Siria, que ya ha costado tantas vidas y que ha desestabilizado la región de una manera tremenda. También hay 22.000 luchadores del Estado Islámico en cárceles administrados por las autoridades del norte de Siria. Turquía no tiene ningún plan cómo manejar ese desafío. El riesgo más grande es que estos grupos otra vez toman la libertad de organizarse militarmente y tal vez hay un resurgimiento del Estado Islámico.
Por parte de Estados Unidos a corto y tal vez a mediano plazo perdió la confianza completamente en toda la región porque nosotros hasta cierto punto dejamos ahí a nuestros aliados sin defensas. La comunidad europea una vez más comprobó que tiene muy poco impacto y capacidad militar porque con el retiro de solo unos cientos soldados norteamericanos, el hecho de que se desestabiliza esta región también significa que los europeos no han actuado en una manera en que la deberían haber actuado, en concreto mandar propias tropas para el apoyo de esa zona autónoma. Entonces, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar la situación. La situación humanitaria es catastrófica. Hay reportes de hospitales que han sido bombardeados por fuerzas turcas y sabemos que el sufrimiento al nivel personal y humanitario va a ser tremendo. ¿Está justificada la afirmación del presidente Erdogan de que entre los kurdos hay terroristas? Lo que pasa es que Turquía tiene en su propio territorio una confrontación, una guerra civil hasta cierto punto, con los kurdos que viven en el oriente de Turquía. Este segmento de la población kurda, que como dijiste se distribuye en varios países de la región, está organizando en buena parte en un partido político que se llama PKK, que está designado en Turquía y en Estados Unidos como organización terrorista, también en Europa. En el norte de Siria la situación sociológica es diferente. En el oriente de Turquía es principalmente pueblos kurdos étnicamente más o menos consolidados. En el norte de Siria es mucho más heterogéneo, hay más heterogeneidad. Hay cristianos, hay árabes, hay kurdos que hablan diferentes idiomas que ni siquiera pueden comunicarse bien con sus hermanos, digamos, en Turquía. Y entonces la situación en Siria es mucho más complejo, pero sí es cierto que hay una formación política, la PKK, desde Turquía y también desde el liderazgo que está exiliado y está en el norte de Irak, que tiene influencia política directa en Siria. Si eso justifica llamarles a las fuerzas kurdas terroristas, yo personalmente no estoy seguro. Lo que han logrado en esta zona del norte de Siria, bajo circunstancias muy difíciles, no es solamente lograr una victoria militar contra el Estado Islámico, pero también se establecieron formas de autogobernación no democráticos, pero al menos pluralistas, con 50% de los puestos tomados por mujeres, la integración de grupos árabes a esta zona en donde hay mayorías kurdas y también la protección hasta cierto punto de minorías cristianas. Entonces, el modelo político es muy diferente del leninismo tradicional que todavía sigue la PKK en Turquía. Esta es una región del mundo que habitualmente tenía una confrontación internacional con aires de Guerra Fría. Sí. No era un enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos directamente, pero a través de intermediarios que unos y otros apoyaban. Vamos primero al rol de Irán. Irán tiene parte de su territorio como parte del Kurdistán. ¿Qué le preocupa a Irán y qué rol puede acabar teniendo Irán, siendo como es enemigo tradicional de Arabia Saudí, que Arabia Saudí es aliado estratégico de Estados Unidos, y siendo como es enemigo de Israel también, aliado de Estados Unidos? ¿Puede acabar ocupando algunos de los espacios de poder dejados o nunca ocupados por europeos, pero sobre todo dejados por Estados Unidos? En el caso de Siria eso es improbable, pero sí es cierto que Irán tiene una política muy agresiva en términos de cooperación militar, apoyo de grupos que están más cercanos al Irán que a los países árabes. En el norte de Irak hay presencia militar secreta de Irán. También hay presencia de asesores militares en Siria y obviamente en Líbano, todo el camino hacia el mar del ¿Mediterráneo? Sí, gracias. Irán obviamente está buscando mucha influencia. En el caso de Siria no es tan claro, pero obviamente en Irán hay presencia secreta militar, hay asesores militares del Irán que están tratando de establecer ahí sus intereses políticos y regionales. En Siria también hubo reportes de eso, y en todo el camino hasta el Mediterráneo, hasta en Líbano, la Hezbollah, que son los aliados locales del gobierno del Irán, tienen influencia política. Entonces sí, hay el riesgo
seguro de que Irán está usando este conflicto y de hecho lo han hecho en los años pasados para su hegemonía regional, para establecer más poder político en contra de sus tradicionales enemigos en Arabia Saudita. El debilitamiento de los kurdos asienta o solidifica el liderazgo tan cuestionado internacionalmente de Bashar al-Assad en Siria? Absolutamente. Lo que pasa es que a los kurdos ahora no les queda otra opción de iniciar negociaciones con Rusia y con el líder de Siria, con Bashar al-Assad. Lo hacen por falta de opciones. De hecho, hubo reportes hoy que esas negociaciones ya empezaron porque desde la perspectiva kurda, legítimamente lo que hicieron los europeos y los Estados Unidos, eso se ve y sabe como traición, y de hecho lo es, y para ellos no les queda otra opción en defenderse contra la invasión militar turquía, que va a costar muchas vidas. Israel ha dicho en las últimas horas que está preocupado por lo que está pasando. ¿Qué le preocupa a Israel? ¿La inestabilidad de la región que le acabe afectando también a su país? No solamente la inestabilidad afecta a Israel, y con buena razón, porque está muy cercana al territorio de Israel, también la preocupación es los 22.000 encarcerados luchadores del Estado Islámico y lo que va a pasar si ellos no se manejan bien esta transición, si es que los turcos invaden esas áreas. El crecimiento de la influencia de Irán, que es el archienemigo de Israel en esta región, en la vecindad inmediata, también es algo lo que uno debe esperar. Y últimamente, si se crean más refugiados, puede significar que en los dos lados, en el norte de Irak, que es la zona kurda, se llama KRG, la región independiente de Kurdistán, ya está sufriendo mucho flujo de migrantes. Lo mismo puede pasar en Jordania y en el Líbano, que por sí son países que ya aceptaron cientos de miles de refugiados en los últimos años y están en situaciones económicas y sociales muy complicadas. Entonces, la desestabilización de toda la región es un riesgo tremendo para Israel por las razones obvias que conocemos. Y supongo que esto explica también que a la Rusia de Putin le pueda interesar que con la inestabilización él debilita a enemigos y entonces pueda posicionarse en la región. Obviamente, Rusia ha hecho una inversión militar limitada, con pocas tropas, algunos aviones, con el apoyo al régimen autoritario y fascista de Bashar al-Assad en Siria, para desestabilizar la región, para debilitar las fuerzas occidentales, para dividir la OTAN, que ahora está un logro que ya se cumplió con la invasión de Turquía y la crítica que Turquía recibe dentro de la OTAN y Europa y Estados Unidos. Y también para Vladimir Putin es una inversión interesante, porque eso también distrae el pueblo ruso de la situación dramática interna que está sufriendo su propio país. Es la opinión de Michael Wers. El señor Wers es experto en Turquía, lleva el programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos y es un afinado analista en geopolítica y cuestiones de seguridad. Señor Wers, gracias por haber estado con nosotros y por esas lecciones que nos ayudan a comprender qué pasa. Con mucho gusto. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en un problema que se deriva de la crisis por la que atraviesa Venezuela, y es el de la minería ilegal, particularmente la minería ilegal de oro. Tiene consecuencias porque está dando espacio y fomentando de una manera indirecta el crimen transnacional, la violación de derechos humanos, y está siendo utilizado, según expertos, por el régimen de Nicolás Maduro para sortear las fuertes sanciones internacionales que pesan hoy sobre el gobierno de Venezuela a través de esa minería ilegal. Hay un dato que nos llama la atención y que da dimensión a esa crisis. Solo en el año 2014, al menos 160 toneladas de oro venezolano se movieron a través de islas del Caribe con destinos internacionales poco claros. 160 toneladas. Hoy Venezuela, el 12% de su territorio nacional está compuesto por esa cuenca minera que podría acabar, si se explotase de una manera intensiva, creando a Venezuela o situando a Venezuela como el primero o segundo país en producción de oro del mundo. Hemos invitado a dos expertos para abundar hoy sobre esta cuestión que
muchas veces por el ruido político pasa desapercibida, pero que sigue siendo una realidad complicada en el país suramericano. Me acompaña en el estudio esta noche Sasha Leshnev, es director adjunto de política del Enough Project, es experto en temas de paz y conflicto y responsabilidad corporativa en África Central y es miembro del Comité de Gobernanza de la Alianza Público-Privada para el Comercio Responsable de Minerales. Señor Leshnev, gracias por estar con nosotros. Welcome to the show. Thank you for having me. Y también está en el programa hoy Frédéric Messet. Es codirector de la Red de Monitoreo de Crimen Organizado en América Latina. Es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad París III y dirigió los informes de la OCDE sobre minería de oro en Colombia en los años 2015 y 2016. Señor Messet, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero pedirles, para comenzar, que nos ayuden a dimensionar la gravedad de la crisis. Señor Leshnev, usted conoce bien África. El problema de esa minería ilegal y los derivados que hoy tiene, ¿cuán importantes son? ¿Cuán importante es esa crisis? Claro, el conflicto del comercio de oro es muy importante en varios países donde ha estado sirviendo de combustible, por ejemplo en la República Democrática del Congo en los últimos 20 años, y el comercio de oro reciente ha sido una fuente de ingreso importante para el régimen de Maduro. Como sabemos de varios reportes, los miembros del régimen han trabajado con grupos criminales y han exportado el oro a mercados internacionales. O sea, ¿el régimen de Maduro hoy es el principal instigador a este crimen transnacional vinculado a esa minería de oro? Nosotros entendemos que con el embargo al petróleo, el régimen ha utilizado como principal fuente de ingresos la venta de oro. Creemos que sea oro de minería y oro de barras. Creo que también sale oro de Venezuela que es traficado de países vecinos como Colombia y las islas vecinas. Entonces, Maduro acude a diferentes aspectos del comercio de oro. Señor Messet, el crimen que está amparado, por lo que escuchamos ahora, por ese régimen de Maduro. Usted ha trabajado mucho esos informes que explicaban las consecuencias y la gravedad de esa actividad ilícita. Creo que hay que volver un poco atrás para entender bien esa dinámica de la minería ilegal en Venezuela. En 2016, el régimen de Nicolás Maduro creó el arco minero para fomentar la producción minera del país, que la mayoría de esa producción ya existía, pero salía de manera ilegal del país. Entonces, el régimen, para intentar de diversificar los recursos financieros con la caída de la producción petrolera de Venezuela, intentó fomentar, desarrollar esa producción. Lo que hizo es que entonces utilizó algunos actores armados ilegales, como el ELN, por ejemplo, para regular la actividad minera. Antes, la gran mayoría de esa producción era exportada ilegalmente y el régimen de Nicolás Maduro no beneficiaba de esa producción. Entonces intentaron cooptar algunos actores para controlar, para regular la actividad y para captar parte de esa renta ilegal para los beneficios propios de ellos y parte también para entrar en el Banco Central. Claro, pero un gobierno tiene la potestad de regular los recursos naturales de su territorio nacional. ¿Dónde está la anomalía del régimen de Maduro, particularmente en esa región del país, que genera esos recursos que de manera lícita un gobierno podría exigir como regalías o como explotación de su territorio nacional, de su riqueza nacional, para las arcas del Estado? La anomalía es que hay una, digamos, confusión entre lo legal y lo ilegal y lo estatal y no lo estatal. En Colombia, por ejemplo, el Estado colombiano está regulando, está controlando, está luchando contra la minería ilegal para fomentar la producción legal o la extracción lícita, del oro. En Venezuela, el propio régimen está utilizando algunos agentes ilegales para captar parte de esa renta ilegal y beneficiarse personalmente de esa renta ilegal. ¿Quiénes son esos que se benefician? Algunas personas que pertenecen al régimen. Es decir, hay una parte de la producción que entra en el Banco Central. Oficialmente, todo el oro producido debe ir hacia el Banco Central. Sabemos que la mayor parte de ese oro anteriormente era exportada, contrabandeada a otros países. Hoy en día, una pequeña parte de esa producción ilícita entra
va hacia el Banco Central para mostrar, digamos, cifras oficiales, pero la mayor parte sigue siendo contrabandeada de manera ilegal por algunos actores armados ilegales o redes mafiosas, y otra parte entra oficialmente a través de actores estatales, se beneficia a algunas personas, a algunos individuos, pero no aparecen necesariamente en las estadísticas. Esta descripción que está haciendo el doctor Romacé, con la experiencia que usted tiene en África, ¿qué similitudes tiene? Es decir, ¿es nuevo esto de ver que recursos naturales de un país son utilizados para beneficio personal de los miembros de un régimen no democrático y oscuro en beneficio personal? Sí parece un comercio similar. El conflicto del comercio de minerales en la República Democrática del Congo ha generado cientos de miles de millones de dólares en ganancias para los grupos armados, pero más importante para quienes los respaldan, tanto funcionarios corruptos en la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda y otros países vecinos, así como compañías que están comprando esos minerales, ya sea coltán, oro u otros minerales. Entonces, es muy importante que las compañías que consumen esos minerales, compañías de electrónicos, refinerías, que tomen acciones sobre este oro para que de hecho puedan saber de dónde viene el oro y frenar el tráfico ilícito de oro. Sí, no, yo creo que hay que diferenciar, digamos, el contrabandeo oficial, uno lo podría llamar así, del contrabandeo, digamos, manejado o operado por redes mafiosas, actores criminales. En el caso de Venezuela tenemos los dos, es decir, que parte de la producción ilícita del arco minero va a través de algunas empresas creadas por el régimen de Nicolás Maduro, pero se beneficia a algunos oficiales del régimen de manera personal. Pero otra parte de esa producción sigue siendo contrabandeado por actores armados ilegales, de los cuales algunos son el ELN o disidencias de las FARC, pero también hay otros grupos, hay otros actores criminales que se benefician de esto. Entonces ahí la particularidad, digamos, es que hay una parte de la producción que está desviada oficialmente y que está contrabandeada a través de aviones oficiales o, digamos, por parte de algunos oficiales, y hay parte de la producción que sigue siendo exportada ilícitamente, ilegalmente, hacia Colombia, hacia Guyana, hacia Surinam, hacia Brasil, hacia las islas caribeñas. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de una situación como esta que haya sido revertida con la presión internacional, con las normas adecuadas, con la imposición de restricciones, y que hoy pueda ser un caso de éxito que pudiera ser aplicable a Venezuela para terminar con la dramática situación que estamos viendo? Yo diría dos cosas. En primer lugar, en el pasado, la legislación estadounidense sobre conflicto de minerales como parte de la reforma Dodd-Frank-Wall Street ha sido muy exitosa en conjunto con el liderazgo de algunas compañías electrónicas como Intel y Apple, que limpiaron su cadena de producción y aplicaron cambios en la cadena de producción, en particular para que las compañías reportaran de dónde venían sus minerales e hicieran auditorías. Entonces, hace 10 años nosotros sabíamos de cada depósito en el Congo controlado por un grupo armado. Hoy, el 80% de los mineros no trabajan en zonas libres de conflicto de tungsteno. El segundo punto es que algunas de las mismas refinerías o comerciantes estaban trabajando minerales en conflicto de África y también de Venezuela. Hoy no está en el pasado, por ejemplo. Entonces, nuestra organización publicó un reporte el año pasado hablando sobre una red internacional de un magnate belga con refinerías en Uganda, en Dubái y Bélgica. Y de acuerdo con documentos, las refinerías ugandesas sacaron $400 millones en oro de la República Democrática del Congo. Y esta refinería también estaba sacando este año en marzo, de acuerdo con el Wall Street Journal, toneladas de oro de Venezuela. También reportaron una compañía asociada con esta red que sacó $800 millones en oro de Venezuela, y aún así la comunidad internacional no ha tomado sanciones u otras medidas contra estas compañías, y debería hacerlo. Pero usted menciona Estados Unidos. Los países de América Latina, particularmente los países que tienen frontera, sea marítima o sea terrestre,
¿están haciendo lo que deben hacer o pueden hacer más? Creo que los países vecinos son muy importantes en el conflicto de minerales para frenar el tráfico, y diría también que las sanciones de oro de Estados Unidos podrían ser una medida muy importante si se enfocaran en las compañías internacionales y las refinerías que están comprando el oro traficado ilegalmente. Eso no está pasando. Sí, yo creo que, bueno, el primero es un poco la toma de conciencia del problema. Para actuar, para ofrecer una respuesta, los países yo creo que tardaron un poco a tomar la medida del problema. Entonces reaccionaron un poco tarde, pero por lo menos reaccionaron. Ahora, las rutas de contrabando del oro son un poco las mismas que las rutas de contrabando de la droga. Entonces es difícil. Si hay una frontera extensa, si hay, digamos, diferentes medios para exportar ilegalmente esos productos, es difícil monitorear todas esas rutas. Tomo ejemplos. Sabemos que el oro va a través de avionetas, a través de aviones privados, a través de aviones charter, a través también de turistas, el pitufeo, a través de... Perdón, ¿qué es el pitufeo? El pitufeo es como el uso de correos humanos para transportar mercancías. Entonces, con la droga hay varias personas que llevan pequeñas cantidades, pero también con el oro lo tenemos. Tenemos personas o falsos turistas que llevan hasta 1 kilo de oro. Claro, pero ahí me pregunto, por ejemplo, cuando el dinero ilícito de la droga entra en paraísos fiscales y se blanquea, y a través de transacciones internacionales acaba en bancos europeos, por ejemplo. El oro es un material físico que no se puede hacer una transferencia internacional de oro a no ser que la traslades al importe, porque el oro es un bien físico tangible. Entonces, ¿cómo ese oro puede acabar en bancos o cajas de seguridad de Europa? Bueno, primero, el oro es un producto casi perfecto para el lavado de dinero, ¿sí? Es un producto legal, es un producto bastante común, es un producto que es difícil de tracear, digamos, porque una vez que se funde 2, 3 veces, ya es casi imposible saber de dónde proviene. Segundo, como usted lo dice, hay algunos países que son considerados como paraísos fiscales que participan en ese lavado de dinero. Los actores criminales, las redes mafiosas, llegan con unas cantidades de oro, lo legalizan, obtienen dinero, este dinero no lo van a transferir, digamos, a otros países, sino que se quedan algunas cuentas de esos paraísos fiscales y después, a través de diferentes mecanismos, se puede transferir. Entonces, ese oro, digamos, es utilizado para el lavado de dinero, pero también el dinero del narcotráfico ha sido invertido en la producción de oro. Por ejemplo, los actores, los grupos armados ilegales, con el dinero del narcotráfico han comprado minas, han comprado maquinarias para producir, aumentar la producción de oro, porque es un negocio menos arriesgado y bastante rentable hoy en día. ¿Cómo los países europeos pueden hacer frente a esa llegada de oro de origen ilícito de Venezuela? Es un punto muy importante, que el oro no es consumido solamente localmente, también es un bien internacional que llega a nuestras joyerías, a nuestros bancos, incluso hasta nuestras bocas en implantes dentales. Hay compañías globales que están consumiendo ese oro y tienen la responsabilidad de identificar y hacer auditorías para en verdad entender cómo fue sacado y traficado este oro. El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó una lista de puntos rojos que los bancos y cualquier compañía debería seguir. Y eso, francamente, no ha sido implementado para nada. Entonces, las Naciones Unidas, los ministerios de finanzas de Estados Unidos, así como de otros países, deberían, en verdad, acordar algunos actores clave en el sector y hacer cumplir esos puntos y preguntar cómo los han implementado para que puedan identificar y utilizar esas medidas para ayudar a erradicar la minería ilegal. Las opiniones de dos expertos, Sasha Levnev, es director adjunto de política de Enough Project, y de Frédéric Messet, que es codirector de la red de monitoreo de crimen organizado en América Latina. Dirigió los informes de la OCDE del año 2015 y 2016 sobre la minería de oro en Colombia.
Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un tema relevante que, como decíamos al principio, a veces queda escondido en la actualidad política, pero que continúa siendo una fuente, uno, de ingresos para el régimen y dos, de problemas, que estimula el crimen organizado en una parte muy concreta, muy particular de Venezuela, y dos, el motivo de violación sistemática de derechos humanos en esas zonas poco controladas por el gobierno. Gracias. Thank you for being here tonight. Esto es Cuestión de Poder. Y en las redes sociales hemos encontrado diversos comentarios que nos gustan, que nos han llamado la atención, que nos ayudan a reflexionar sobre esas protestas que estamos viendo en algunos países latinoamericanos. El último que se está incendiando es, nunca mejor dicho, Chile. Reflexiones para pensar. La izquierda latinoamericana no propició las protestas en Chile, fue el descontento. La izquierda latinoamericana está sacando provecho del descontento para generar caos y capitalizar todo esto a su favor. Si alguien dice lo contrario, está inventando. Los motivos que subyacen a esas protestas y quién se aprovecha de ellas. Otro mensaje. Precisamente a raíz de estas protestas, algunos miran a Venezuela como los responsables, y en Venezuela se jactan de decir que es un país de paz. Lo que más le duele a la izquierda latinoamericana es que ninguno de los 8 muertos que se han registrado en Chile son imputables a la seguridad pública. Toma nota, Maduro. Allí, la diferencia entre un gobierno en democracia y tu narcodictadura. Las referencias a las protestas y las diferencias, que también son importantes. Otras protestas, y con esto terminamos, las que se están produciendo desde hace ya una semana en Barcelona y en algunas ciudades de Cataluña, esa región en el nordeste de España. Una reflexión del contraste entre el derecho a la demostración o a la manifestación pacífica y las protestas. ¿Y cuál puede ser la solución? El resplandor de los incendios provocados por grupos violentos. En Cataluña oscureció las manifestaciones de cientos de miles de catalanes que protestaban pacíficamente contra la dureza de las condenas. El diálogo debe apagar el fuego de la intolerancia. Hasta aquí nuestra edición especial de Cuestión de Poder. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias por estar al otro lado. Feliz noche.